Muy buenos días, amigos, ¿cómo están? Como todas las semanas en nuestro Pico a Pico, les saluda su amiga Rosa Bartra, quien junto a la doctora Mónica Yaya analizaremos los ya acostumbrados, tormentosos escenarios políticos que se desarrollan en nuestro país. Buenos días, Mónica, ¿cómo estás? Buenos días, Rosa. Buenos días a todos nuestros amigos, seguidores, siempre agradeciendo a quienes producen este programa, creado para comentar los hechos más importantes de la semana en pocos minutos. Y nuevamente saludo a Rosa, con quien tengo el placer de coincidir y de discrepar en algunos asuntos. Muchas gracias. De eso se trata el Pico a Pico, pues, Mónica. Imagínate lo que sería la vida si todos estuviéramos de acuerdo. Sería terrible, ni de un lado ni del otro, ¿no es cierto? Si todos estuvieran de acuerdo con Pedro Castillo, esto sería fatal, o si todos estuvieran de acuerdo con lo que se está haciendo desde otros espacios, creo que también no sería adecuado. Así que estaríamos en Cuba. encontremos el equilibrio, que de eso se trata finalmente, de encontrar puntos de convergencia en medio de nuestras diferencias. Mónica, creo que es bastante extensa la agenda para comentar, así que trataremos lo más relevante de los últimos días, empezando por la sentencia del Tribunal Constitucional que decidió que la denuncia por traición a la patria sea prácticamente archivada, que decidió que no existía motivación suficiente que la sustentara. Esta denuncia ya fue vista por la Comisión Permanente del Congreso y ha sido devuelta a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este era uno de los puntos en los cuales, digamos, en el Pico a Pico a lo largo de este tiempo hemos tenido discrepancias con respecto a si procede o no procede. En realidad, estrictamente desde el punto de vista jurídico, no político, sostengo y me ratifico en la tesis de que el Congreso no es una mesa de partes para darle permiso al Ministerio Público para que investigue. Cuando estamos frente a una denuncia constitucional, el Congreso se constituye en un ente jurisdiccional y administra justicia. Por lo tanto, todas las denuncias que lleguen deben cumplir con todos los requisitos relacionados con el debido proceso y la tipificación. Esto significa que si no existen, si no están acreditados los elementos del tipo, las circunstancias en las cuales el delito se habría perpetrado, por lo menos en un nivel de suficiencia razonable, esta no debería proceder. Y es lo que ha razonado el Tribunal Constitucional. Supongo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, al tener de vuelta esta denuncia, sostendrá un debate y esperemos que deje los precedentes necesarios de tal manera que el abuso del derecho no se dé jamás ni en el ámbito parlamentario y mucho menos en el ámbito judicial, que es algo que debería empezar a cambiar. Esa es la posición que tengo. No creo que cambie mucho el hecho de que puedan sustentarla de otra forma, porque el delito de traición a la patria tiene elementos constitutivos muy claros que desde mi punto de vista y básicamente jurídico, no se han dado en esta circunstancia, amén de que el señor Pedro Castillo sí ha cometido aparentemente toda otra serie de delitos. No estaba suficientemente acreditado también en el razonamiento del Tribunal Constitucional y ha significado su devolución. Creo que es muy importante el análisis jurídico que realizas. Pienso también que el análisis que se hizo en la denuncia que formuló un grupo de juristas destacados, tiene también un sustento con el que yo coincido. Pero, mi estimada Rosa, a mí me gustaría hacer en estos momentos una breve mención
de la lectura que yo tengo de la situación, ¿no? Y tiene que ver con el escenario político. Muchas de las decisiones, no solamente de los órganos jurisdiccionales, sino también del comportamiento del propio Pedro Castillo, tienen que ver con la opinión pública. Cuando se hizo esta denuncia en un primer momento, la opinión pública se mostró de alguna manera disgustada, enfadada, y coincidió parte de la opinión pública con este argumento de la denuncia, en el sentido de que la declaración de alguien con autoridad podía significar un compromiso para un estado, para un país frente a otros estados, ¿no? Pero a lo que voy es que causó al inicio cierta indignación, pero luego esta indignación fue bajando. Por eso te digo, el análisis jurídico es importante, es fundamental, es básico, además para cuidar el Estado de Derecho y el debido proceso que siempre debe respetarse, ¿no? Pero de todos modos estábamos en un escenario de responsabilidad política, y esta responsabilidad, o por lo menos la sensación, la indignación de la ciudadanía respecto a este presunto interés de entregar parte de nuestro territorio, de nuestra soberanía, esta indignación bajó. Porque fue el propio Pedro Castillo quien empezó a manifestarse en contra de lo que había dicho antes, ¿no? En consecuencia, yo creo que políticamente hablando, en la opinión política de la ciudadanía, esa presunta falsa empezó a tener menos importancia y adquirió mucho mayor peso el cúmulo, el grupo de responsabilidades ya de tipo penal corrupto que está acumulando Pedro Castillo, su familia, sus amigos. El día de ayer se ha dispuesto a la detención de algunas personas vinculadas a él. Entonces yo creo que finalmente, como también he escuchado, de todas las denuncias que tiene Pedro Castillo, la de traición a la patria era la más débil, quizás, porque no causó tanta indignación a la opinión pública como sí pudo causar el tema Jennifer Paredes, el tema de Juan Silva, los prófugos, los ministros, Betsy Chávez, ¿no? Los contratos de los familiares de Betsy Chávez, la compra de los niños. Entonces, otras cosas pasaron a ocupar lugares preponderantes en toda esa escalada de denuncias que buscó. En realidad se buscó el propio Pedro Castillo, ¿no? Entonces yo creo que ahí, como te digo, como te decía al inicio, el análisis jurídico es básico, pero quise agregar un análisis político de la situación. Finalmente, el tema de traición a la patria pasó tal vez al último de los planos, porque hubo otro tipo de cuestionamientos a Pedro Castillo en temas de corrupción, mucho más palpables y que a la población le causaron mucha mayor indignación. Es verdad. Y para cerrar este punto, es muy importante que ni el Congreso ni los miembros del Poder Judicial o del Ministerio Público se dejen llevar por la emoción pública. Ellos tienen el deber de mantener absoluta neutralidad cuando analizan un delito. Porque lo contrario nos prestamos a que haya manipulación incluso de las emociones que presionan a los jueces y a los congresistas cuando administran justicia, es decir, cuando están analizando denuncias constitucionales y los pueden hacer susceptibles de dejar de sancionar y dar el pase al Ministerio Público a quienes lo merecen o de sobrereaccionar. Entonces, ese deber de los congresistas cuando están frente a la responsabilidad de determinar el curso de una denuncia constitucional es muy grande porque se convierten, aunque todos dicen, no, este no es un foro judicial, es un foro político, sí, pues, pero son denuncias penales y por lo tanto deben responder a el análisis desde la perspectiva penal. Y eso obliga pues al debido proceso y todo lo demás que ya mencionamos. Ahora, es verdad, Moni,
también que estamos en una etapa muy, muy delicada. Efectivamente, el día de ayer se han producido allanamientos, para cerrar con este tema del entorno presidencial, allanamientos que ya suceden a la detención de los denominados miembros del gabinete en la sombra. Ahora el nuevo, el que sucedió al gabinete en la sombra, también se va tras las rejas. Parece que están en una situación bastante complicada. El día de ayer, el jefe de la DINI ha sido objeto de detención preliminar, no lo han ubicado, está en condición de no habido. Eso complica más su situación porque obviamente abona la tesis del peligro de fuga, de obstrucción a la justicia. Y veremos qué es lo que pasa en los siguientes días, pero efectivamente, como lo acabas de señalar, los aliados principales, la gente más cercana a Pedro Castillo, ahora está o prófuga o tras las rejas. Y en medio de esto, hemos tenido, como te decía, la visita de la OEA, que ya pasó a un plano, ya creo que ni vale la pena mencionarlo porque no sabemos qué vaya a tener como resultado. Más bien lo que ha tenido enorme relevancia sí es la decisión de la mesa directiva del Congreso de la República de archivar de plano la cuestión de confianza planteada por el presidente del Consejo de Ministros, hoy expresidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con respecto a la ley que posibilita o que delimita, en todo caso, la participación ciudadana en un referéndum. Esto fue materia de cuestión de confianza. El Congreso de la República, en paralelo con el Tribunal Constitucional, por un lado el Congreso dijo que era improcedente y por lo tanto de plano fue rechazada, y el Tribunal Constitucional ratificó la constitucionalidad de la ley por la cual el ex PCM Aníbal Torres había hecho cuestión de confianza. Sin embargo, en horas de la noche de ayer, claro, de anteayer ya, porque estamos hablando del día jueves, son eventos del día jueves. La noche del jueves, en paralelo que ocurrió esto, Pedro Castillo nos da un mensaje cerca de la medianoche hablando del rehusamiento de la confianza y por lo tanto la crisis total del gabinete, con la renuncia consiguiente de Aníbal Torres y la crisis total de gabinete. Así que eso sí creo que es un hito relevante, porque como lo he sostenido muchas veces también en nuestro programa, lamentablemente el tema de la negación fáctica de confianza no se ha definido ni por el Tribunal Constitucional ni por el Congreso. Ambos han hecho, es verdad, acotaciones a la cuestión de confianza, pero ninguno de los dos entes se tomó el trabajo de definir y poner una cruz a este invento constitucional de Martín Vizcarra para cerrar un Congreso que lo investigaba. Ojo, no quitemos el foco también de quién es el autor, de quién fue el inventor de esta tesis de invención absurda, absoluta, inconstitucional, pero que al final fue validado por el Tribunal Constitucional anterior, validó la negación fáctica de confianza. Y acá, Mónica, quiero hacer un paréntesis, porque dentro de nuestros compatriotas que ahora critican el accionar de Pedro Castillo con respecto a la negación fáctica, fueron los que aplaudieron a Martín Vizcarra cuando usó esa figura sacada de una caja de Pandora, porque vaya que liberó a todos los demonios. Abrió la caja de Pandora, sacó la negación fáctica de la cuestión de confianza, dijo que el Congreso le había dicho que no cuando el Congreso votó y dijo que sí, y bueno, pues ahora cerramos el paréntesis, en noviembre del 2022 estamos en la situación en la que hemos posibilitado, y digo hemos porque al final todos entramos a la bolsa, no somos responsables nosotros, hubo responsables con nombre y apellido,
quienes saludaron, aplaudieron, validaron esa negación fáctica de confianza, le abrieron el camino a Pedro Castillo para que ahora, igualmente de inconstitucional, pretenda usarla. De hecho, en su mensaje del jueves por la noche, eso es lo que ha dicho y está actuando en consecuencia. El día de ayer ha juramentado a la nueva PCM, a nada menos que la congresista y ministra censurada y luego vuelta a nombrar Betsy Chávez. Es Así la es. nueva presidenta del Consejo de Ministros. Además, Exacto, mira, qué irresponsable que es Pedro Castillo, ¿no? Si tú pudiste ver, estoy segura que sí, las redes sociales, luego que él habló, luego de hacerse esperar, no estaba claro, ¿no? Lo que él había querido decir. Es como esas personas que a veces no faltan, ¿no? En las relaciones personales en las que tú no sabes qué es lo que quieren, si es un sí o un no, ¿no? Lo dijo claramente. ¿Y cuál había sido su interpretación, su conclusión? Algunos entendimos que él estaba diciendo, bueno, ya negaste la confianza una vez, te queda una sola oportunidad más al Congreso. Lo vi así, prácticamente ya como poner el primer pie en el escenario de la batalla frontal con el Congreso de la República. ¿Quién gana primero? ¿Quién gana Pedro Castillo al cerrar el Congreso o el Congreso al declarar su suspensión o su vacancia? Y hay quienes entendieron que en realidad no dijo nada. Yo entendí claramente que ya estaba él declarando prácticamente la guerra al Congreso de la República, pero es irresponsabilidad de no decir claramente las cosas, de dejar a la ciudadanía en una situación de intriga, de desasosiego, en una situación de incertidumbre, ¿no? Revela la irresponsabilidad y la maldad que tiene el señor Pedro Castillo con la población, con los peruanos. Yo creo que ya está claro, finalmente, con lo que dijeron los ministros Chero y otro ministro más, creo que fue Salas, respecto a las intenciones que ellos tenían de repetir lo que hizo el malvado Martín Vizcarra. Ojo, Rosa, que no se nos escape, Martín Vizcarra es un asesino, junto con la ministra María Antonieta, ¿cuál es su apellido? Alba, Alba. ¿no? Ya dejaremos para otro programa el tema de la compra de las pruebas que ellos sabían que eran inservibles y que han sido denunciados por la ex ministra de Salud Inostroza. Discúlpenme el paréntesis, pero no podía dejar de mencionar eso. Pedro Castillo quiere repetir el plato de Martín Vizcarra, quiere repetir la leguleyada, la burla a la Constitución que hizo Martín Vizcarra. Y luego de eso nombra a una mujer que es una bomba andante, que es la señora Betsy Chávez, ¿no? Sumado a ello, tenemos que tomar en cuenta también la decisión que dice que ha tomado Dina Boluarte de no participar en el siguiente gabinete. ¿Por qué? ¿A qué se debe? ¿Se lleva mal con Betsy Chávez o lo que está haciendo es alejarse estratégicamente para que cuando este gabinete caiga, ella asuma la presidencia de la República y ante los ojos de la ciudadanía, aparentemente, ella no ha estado de acuerdo con esa situación porque ha lanzado el día de ayer un tuit en donde dice que cree que no debe producirse más polarización política. A mí me parece que no solamente es que quizás no se lleva bien con Betsy Chávez, es muy difícil llevarse bien con una personalidad como Betsy Chávez, pero yo creo que sobre todo la estrategia de Dina Boluarte es parecer alejada del gobierno para que cuando caiga este gabinete, ella llegue como la salvación, como la vicepresidenta, como la presidenta de la paz. Me parece que ese es su plan. Bueno, definitivamente, Moni. A ver, resumamos. Efectivamente, para mí también estuvo clarísimo. Pedro Castillo habló de rehusamiento de la cuestión de confianza, habló de la renuncia de Aníbal Torres, así que quien no quiso entender fue por eso, no quiso. No creo que Pedro Castillo haya sido ambiguo, de hecho no lo fue. Lo que pasa es que muchos seguramente no quisieron entender. Han hablado de crisis, ya veremos cómo finalmente eso se desarrolla. Insisto en que el Congreso debería ya zanjar el tema, ir a una demanda competencial y fulminar para siempre esa figura inventada por Martín Vizcarra, que la verdad
fue para un momento muy especial en el cual la dictadura se impuso y fue la dictadura de ese sujeto, con nombre y apellido, Martín Vizcarra. ¿Qué ha pasado entonces? Hay crisis total de gabinete, Betsy Chávez ya juramentó como PCM, van a nombrar un nuevo gabinete y yo me atrevería a decir que va a ser un gabinete confrontacional. Seguramente va a ratificar solamente a unos cuantos, 6, 7 ministros tal vez, presumo que todos los demás van a ser nuevos o van a retornar los que estuvieron antes y van a ir a la confrontación buscando seguramente una segunda negación de confianza o sea, una supuesta segunda negación de confianza que los habilitaría para la disolución del Congreso. En paralelo, el Congreso está reglamentando la suspensión, por lo tanto, y acá hay mucha relevancia con lo que acabas de decir, esta vez estamos coincidiendo, por lo tanto, Dina Boluarte, a la que el Congreso no la ha querido tocar, de la que no ha avanzado su denuncia constitucional, de la que se han hecho los locos todo este tiempo, y hay que señalarlo desde ahora, porque este Congreso está poniendo a Dina Boluarte como ya prácticamente la sucesora del presidente en los hechos. Entonces, Dina Boluarte, la tesorera de Perú Libre, la militante de Perú Libre, la ministra más longeva del régimen de Pedro Castillo, la inamovible, ahora no, ya no quiere confrontar después de todo lo que ha dicho, después de haberse ido a cantar en los consejos de ministros, después de haber sido la principal escudera y bombardera de este régimen, ahora no quiere confrontación. Y ahora se retira convenientemente justo cuando el Congreso prepare el camino para la suspensión de Pedro Castillo. No nos sorprendería, Mónica, creo que la otra semana tengamos a la primera mujer presidente del Perú. Qué tristeza, porque es una mujer no solamente confrontacional, sino que desde mi punto de vista ha venido también cometiendo algunos actos de corrupción antes y después de asumir el cargo de ministra. Mira, y además Dina Boluarte forma parte no solamente del plan Caviar, sino también del plan del propio Pedro Castillo, porque Pedro Castillo ve venir su final en la presidencia de la República y su tabla de salvación va a seguir siendo Dina Boluarte. No por nada, en las imágenes de la reunión previas a la reunión de Pedro Castillo con la OEA, no sé si te diste cuenta, apareció Pedro Castillo con Dina Boluarte al lado y Pedro Castillo le levantó la mano a Dina Boluarte, ¿no? Entonces yo creo que Dina Boluarte es parte del plan de Pedro Castillo, de Vladimir Cerrón, para ellos tratar de salvarse de las consecuencias penales que puedan tener los actos que ellos han desarrollado en el gobierno. Y es importante, es muy importante, queridos ciudadanos, jóvenes que nos escuchan, amas de casa, es muy importante que sepamos quién llegaría al gobierno. Qué pena que la primera mujer presidenta del Perú sea una persona con gravísimos actos de corrupción. No solamente me estoy refiriendo a la contratación de sus familiares en el gobierno, sino al mal manejo, por ejemplo, de los fondos, de los bonos del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social, que beneficiaron, entre otras personas, a los padres de Pedro Castillo cuando hay muchísima gente pobre de la tercera edad que no recibe ni un sol porque dicen, no, tú no puedes recibir el bono porque tienes un hijo que trabaja, está en planilla. Y entonces, ¿por qué le dieron el bono a los padres de Pedro Castillo? ¿No? Ah, Y no, por otra parte, no arreglaron. no nos olvidemos que Dina Boluarte estuvo aliada con Vladimir Cerrón y mientras Vladimir Cerrón manejaba una cantidad increíble de dinero depositada en Interbank, Dina Boluarte hacía caja, ¿no? Reunía dinero de los contratados en el gobierno regional de Junín, supuestamente para pagar la reparación la reparación civil que tenía que pagar Vladimir Cerrón. ¿Por qué? ¿Quién cree eso? ¿No se supone que Vladimir Cerrón tenía una cantidad importante de dinero? ¿Que la mamá de Vladimir Cerrón era millonaria? ¿De dónde salía ese dinero que reunía Dina Boluarte y para qué? Y por otra parte, ya cuando ganaron en la primera vuelta, habían ganado ya en la segunda vuelta, antes de asumir el gobierno, hay un expediente fiscal, hay una carpeta fiscal, disculpen, contra Dina Boluarte por haber instigado
a funcionarias, a las máximas funcionarias de RENIEC, a mentir que no había recibido remuneración mientras era candidata a la vicepresidencia. El Ministerio Público descubrió que sí había recibido remuneración y que no la había devuelto. Las funcionarias de RENIEC mintieron, no solamente que no había recibido remuneración, sino que por error le habían pagado y que Dina Boluarte ya había devuelto. Descubrió la mentira el fiscal Reinaldo Mina y por eso en estos momentos Dina Boluarte tiene una carpeta fiscal. Eso es nuevamente una advertencia de quién podría estar gobernando. Sí, Mónica, sin embargo, parece que ya todo está preparado. Se apagó del gobierno, ya ella no tiene nada que ser la reina y señora de la paz. Y creo que no debemos volver a equivocarnos y esperamos que el Congreso de la República realmente tenga la valentía para defender la democracia y para defenderla también de quienes atentan contra ella. No se trata solamente de defender la curul, no se trata solamente de mantenerse en el cargo, porque en medio de esta absurda confrontación entre el Ejecutivo y el Legislativo que parece no tener fin y que además ni siquiera tiene sustentos que sean constitucionales, estamos 33 millones de peruanos a los cuales nos han sometido a tener un gobierno que no es capaz de dirigir y un Congreso que no es capaz de controlar. Entonces, Mónica, no son buenas noticias, no creo que se vengan tiempos normales, va a seguir la turbulencia y en medio pues los peruanos tendremos que seguir luchando a brazo partido para sobrevivir cada día, para pagar los impuestos, para que se lo lleven estos burócratas que lo único que hacen es pelearse entre ellos cada día. Esperemos que esto cambie, esperemos que alguien encuentre un poquito de cordura y retomemos el cauce que tanto necesitamos los peruanos para seguir creciendo. Se nos ha acabado el tiempo, Mónica, nos hemos quedado creo con 50 cosas para comentar, pero en los siguientes días veremos también el debate de la ley de presupuesto, que va a significar un nuevo fuego cruzado y seguramente el próximo fin de semana estaremos comentando todos los acontecimientos de nuestra siempre, últimamente tan agitada vida política. Efectivamente, me despido solamente recordando que Dina Boluarte también se ha manifestado como enemiga de la prensa, ¿no? Tiene una opinión favoritista para algunos medios de comunicación y por otra parte es necesario que yo creo que prefiero un Congreso confrontacional a un Congreso genuflexo como el que realmente tenemos. Te mando un abrazo grande, estimada Rosa. Convenido, además. Así es, un Congreso convenido. Lo preferiría más, en realidad, yo preferiría un Congreso realmente confrontacional, con la Constitución en la mano. Muchas gracias, Rosa, por esta conversación y muchas gracias a todos los que tienen la amabilidad de escucharnos y a los que tienen la amabilidad de producir este programa. Gracias, Mónica, gracias a la Coordinadora Republicana, a BHTV, al Portal La Abeja, pero muy en especial, gracias a quienes hacen posible con sus visitas, con sus reproducciones, que podamos seguir encontrándonos cada fin de semana. Que tengan bendecido fin de semana en medio de toda la tormenta. Adiós. Un saludo a los maestros que están en huelga de hambre. Adiós. Chao.